Vamos a las 10:01 con nuestro foro de hoy. A ver, ¿existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Para calificar una percepción como extrasensorial, hay que desvincularla de los 5 sentidos conocidos, que son vista, oído, tacto, olfato y gusto. Para estos sentidos tenemos células muy especializadas en captar estímulos específicos. Por ejemplo, las células fotosensibles de la retina en el ojo perciben las variaciones en los estímulos luminosos y luego, al transmitirlo al cerebro, podemos ver. Y así pues ocurre con las cosas que oímos, las cosas que tocamos, las cosas que probamos cuando comemos, las cosas que olemos. Cuando hablamos de percepción extrasensorial, entonces se habla, por ejemplo, de telepatía, clarividencia, precognición y todo esto. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? De ello vamos a hablar. En la ciudad de Miami está Cristina Sorgi. Cristina es coach, es conferencista, acompañante en bioneuroemoción. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola César Miguel, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y en la ciudad de Valencia, en la Valencia venezolana, Valencia del Rey, está Marvel Méndez, investigadora, CEO de Neuroconciencia, facilitadora internacional de Access Bars y está certificada internacionalmente como Neurobusiness Coach, con estudios en biodecodificación, biomagnetismo. Marvel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer para mí estar aquí, de verdad. A ver, ¿existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Comienzo con Cristina Sorgi. Definitivamente. No hay duda de que la mente es ilimitada, de que hay muchas cosas que no conocemos, no le hemos podido dar nombre a un nivel científico, pero de que existen, existen, como digo yo, de que vuelan, vuelan. Ujú. Y personalmente yo he tenido la experiencia de vivir algunas de ellas, ¿no? En mi experiencia personal, ¿no? Sin teoría, sin ciencia detrás, sin laboratorios, pero sí he sentido yo muchos momentos intuitivos, inspirados, donde he visto cosas que no tenía cómo saber, donde he sentido cosas que no tenía cómo saber. Al final, mientras uno más está presente, César Miguel, y escucha en ese silencio, ¿no? Escucha esa voz y esa conexión que nos une a todo, a la cual campo de la conciencia, somos capaces de download, como digo yo, esta información que está accesible a todos, ¿no? Hay una información ahí latente que está dispuesta a ser escuchada, pero tenemos que poner atención. Bueno, Einstein, los grandes músicos, Da Vinci, todos los grandes descubrimientos del mundo han sido primero digo yo, downloaded, ¿no? Canalizados o bajados del hemisferio derecho del cerebro y luego el hemisferio izquierdo, ¿no? Donde se racionaliza y se lleva al papel, ¿no? Donde Ujú. se lleva un proceso de razonamiento, pero todo tiene la función del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo y obviamente nuestra mente está conectada al todo, ¿no? Ya, te hago la misma pregunta, Marvel. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Sería como preguntarte si Dios existe, si existe algo más grande de lo que creemos solo ver o tocar. Cuando no entendemos quiénes somos y nos compramos esta realidad o nos venden esta realidad, tú no puedes captar que tú eres un ser infinito en un cuerpo. ¿Ok? Ujú. O sea, no es que yo tengo un cuerpo y el cuerpo está mi alma o mi espíritu, como quien sea que lo llame. Cuando entendemos eso, entendemos algo que se llama percepción, no es sentir, porque el sentir va de la mente y de los sentidos. La percepción es, o sea, sé que lo sé, mas no tengo ni idea cómo lo sé. O sea, no te lo puedo explicar con los mismos sentidos. Eso tiene que ver con el recibir. Recibir es algo que al ser humano no se le enseña porque nos enseña a estar en la polaridad. Cuando tú generas polaridad, generas separación y te separas de esa percepción, te separas de ese saber que tú eres. Entonces, ¿qué sucede?
cuando nosotros nos hacemos preguntas, cuando el ser humano como científico, yo soy ingeniero químico, investigadora, me encantan todos los procesos y hago todo esto porque desde niña he sido muy perceptiva. ¿Y cómo explicas eso? Entonces, me fui todo a los procesos, vamos a buscar una explicación, porque todo debe tener una explicación. Y mi mente es así, pero mi espíritu, mi ser, como sea que lo llamen, tiene otra función. Cuando trabajo con empresas, le digo a los líderes, mira, tenemos que tener olfato, pero un olfato que va fuera de la mente. Y la comunicación universal es el idioma energía. Ese es el idioma universal del ser humano y de la existencia. Pero cuando te quedas solo en la mente te atrapa, porque es esa parte limitada. La percepción es infinita. La percepción es algo que no todo el mundo, cuando tú quieres recibir más en la vida, tienes que tener mayor percepción, que es ese olfato, ese tacto que tú tienes que ir por allí. Pero la mayoría de las personas no queremos recibir porque recibir implica estar más presente y el estar más presente implica percibirlo todo y es incómodo, es muy incómodo. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Marvel cuando Superman batallaba contra los enemigos y él le rompe el casco a uno de los enemigos y él le dice, o sea, qué horrible, ¿cómo se siente esto? Y Superman le dice, lo vivo todo el tiempo. O sea, estar conectado con el todo, la conciencia incluye todo, la conciencia no sabe de buenos ni de malos, todos están en el juego jugando y buscando ganar el juego, pero es un juego muy personal. Cuando entendemos el sistema, que trabajo con sistemas, decimos, si tú no conoces el sistema, tú no puedes ganar ese juego. Entonces, si tú no te conoces tu sistema interno, si tú no sabes quién eres tú realmente, que eres mucho más que un título, que lo que sabes, que lo que has estudiado, que tus experiencias vividas, no puedes recibir. Entonces, por supuesto que claro que yes, existe la Muy bien, percepción muy sensorial. bien. Cristina, dijiste que has tenido experiencias. ¿Podrías contarnos alguna? El otro día estaba con una cliente, me dice que está en México, que está montando un spa y que ella quiere que yo vaya a hacer allá retiros y cosas de esas, ¿no? Que yo hago. Y yo le digo, sí, claro que sí. Y me dice, ya anoche estaba hablando con una persona que conocí en el restaurante de México, no sé qué. Y yo le digo, y yo de repente digo una visión de esa persona, le digo, esa persona es, pero yo tenía esa resistencia a decirle, no, pero le dije, esa persona es así, 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 y se la describí, ¿no? Y me dice, sí, y me mandó la foto, y era igualita a lo que yo estaba viendo, ¿no? O de repente un día estaba en Ecuador en unos, yo antes en otra vida, en otro personaje, era abogado, y estaba en Ecuador en unos casos de arbitraje internacional y de repente estaba sentada con el colega mío al frente y empecé a sentir una sensación de que me tenía que ir del restaurante, ¿no? Me tenía que ir, y le digo, termínate el sambuca porque yo me tengo que ir ya, ya. Y él no entendía, pero ¿por qué ya? No sé, siento que nos tenemos que ir ya al restaurante. A los 5 minutos entraron unos ladrones y robaron todo el restaurante, ¿no? Esas son las premoniciones. O de repente estoy hablando con una cliente, le digo, mira, yo siento que debes irte por este camino y montar tu emprendimiento hacia Brasil porque es un país que conecta contigo. Me dice, ¿cómo sabes? Yo bailo samba, estoy aprendiendo portugués, estoy conectada con todo este mundo del Brasil y sí, puede ser es un país que conecta conmigo. Le digo, bueno, ¿cómo sabías eso? Le digo, no sé, lo sé. Siento que tienes que ir hacia Brasil. O sea, en muchas de las sesiones que yo hago, yo no sé nada. Yo me pongo que no sé nada, desde la humildad. Como mi personaje no sabe nada, yo abro mi espacio de conciencia a recibir la información, como dice Marvel, ¿no? Recibo la información que tiene que llegar y trato de no controlar. César Miguel, cuando uno no controla y uno se pone en presente y uno no sabe nada y uno desde la humildad dice, como yo no sé lo que más me conviene y no le conviene a esta persona en este momento, este acompañamiento, yo me abro a recibir esa información y esa información llega, pero uno tiene que habilitar ese músculo para creer en esa información, porque muchas veces llega, pero uno la duda, uno la cuestiona, Sí, o de Cristina, repente tú sabes, tú estás en el... Dime. ha utilizado en esta intervención 2 veces la palabra personaje. Explícame bien de qué estás hablando cuando hablas Mira, del personaje. el personaje del ego, ¿verdad? Nosotros Mm. nacemos y nos identificamos con un personaje y con una personalidad que tiene unas creencias asociadas, unos juicios, unos pensamientos, unos programas y unos patrones. Ese personaje Entonces, el eres tú. personaje que yo, ¿no? Ese es Cristina, Ajá. abogada, sí, abogada, coach, sanadora, sí. Ok. Pero mi ser, mi espíritu, mi alma es el que me está bajando la información, no es el Ujú. personaje que no sabe nada, ¿sí? Entonces, el personaje sabe derecho, sabe coaching, sabe bioneuroemoción, sabe. Pero
conoce, tiene información, pero el saber, la certeza de la intuición, de la inspiración guiada, eso es estar conectado al campo de la conciencia, como dice nuestra querida Maribel, ¿no? Es estar en una dimensión, en un campo donde intuimos, sabemos que eso corresponde, pero no sabemos cómo, nos tenemos que dejar guiar. Es como confiar, ¿sí? Es como confiar, es y hay que soltar el control para eso, y hay que soltar lo que pensamos que son las soluciones, porque te voy a decir algo, lo lindo de esto es que cuando no sabes la solución te llega inspirada y sabes que es un pensamiento que no habías tenido antes. No sé si a los escritores les pasa que están escribiendo y están dejando guiar por la escritura y de repente les llegan ideas que no habían pensado que iban a escribir. Bueno, ahí estamos conectados con el campo de la conciencia. O de repente uno está escribiendo y uno no sabe hacia dónde va el siguiente capítulo, ¿no? O sea, uno se le deja llevar por la inspiración. A ver, yo después te cuento Okay. qué hacía yo cuando escribía. A ver, Marvel, ¿qué opinas de lo que acaba de decirnos Cristina? Ella tocó un punto que es soltar y fluir. Para soltar y fluir requerimos estar en el lugar adecuado, ¿ok? En nuestro lugar. Y algo que yo enfoco con eso es, si yo, o sea, yo puedo funcionar muy bien si yo estoy ocupando el puesto de madre, yo sé cómo va a llegar esa información y cómo puedo fluir allí. Cuando yo estoy ocupando mi lugar de hija como hija, o sea, cuando estoy bien en los lugares de mi trabajo, si yo soy la gerente o la directora general y tengo claridad de lo que es ese puesto, yo tengo claridad para recibir y fluir con lo que va sucediendo. Yo pienso que, o sea, yo pienso que no es cuestión de lo que yo opine o no opine, es la cuestión de que cada quien se ubique en su lugar Muy bien. Marvel, y es que frente a, puntualmente con lo que acabas de decir. Ajá, A ver, te hago esta pregunta para que me ayudes a entender. ajá. Cristina recibe algún input, ¿verdad? Alguna señal, algún estímulo y le puede describir a la cliente el personaje con el que se va a ver. ¿Por qué a ella le pasa eso y a mí no, por ejemplo? ¿O cómo hago yo? Yo quiero que me pase lo que le pasa a Cristina. ¿Qué debería Ok, hacer yo? ya va. Buenísima pregunta. Ese ya va, te ha delatado. Los seres humanos Ujú. tenemos, toda la vida es un proceso. Es lo que yo le digo a los empresarios. Yo le digo, si ustedes tienen bien diseñado el proceso, incorporar al humano va a ser mucho más fácil, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa? Cuando nosotros conocemos nuestro sistema, nuestro cuerpo tiene unos campos de poder que yo como ingeniero digo son unas válvulas que tienes que controlar, ¿ok? Y tienes que trabajar. Y es una energía que sube y baja. A veces estamos muy en la parte masculina, que es muy de acción, de hacer, de movimiento. Ujú. Y cuando estamos en la femenina, es más artística, es más creativa. Eso lo tenemos todos los seres Ujú. humanos. ¿Qué sucede? Cuando tú casi no percibes, cuando tus válvulas más altas, las de arriba, no están conectadas. Ojo, no es malo, porque no todo en la vida, nosotros mientras pasamos años, nuestras prioridades van cambiando, nuestra vida va siendo completamente diferente, nos gustan cosas, o sea, el enfoque va a estar completamente diferente durante toda nuestra vida y las prioridades van a cambiar. Por eso es que yo he hecho broma, porque ay, mi mamá no sé, ya está más viejita, porque ya está mandando cadenas de oración, entonces ya es otra cosa, Ujú. y ya las rumbas menos. Entonces, cuando tú no estás, cuando tú no tienes esas válvulas bien equilibradas, cuando tú no cuando tú estás asentado y estás arriba, cuando tienes conexión tierra, pero cielo, y mucha gente lo está, la conciencia, o sea, yo no digo de seres que tengan más o menos conciencia, porque es algo que todos lo tenemos, a veces tenemos demasiada conciencia que somos, bueno, santificados, como a veces el desastre. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la polaridad de la vida, en que no somos tan buenos como creemos que somos, pero tampoco somos tan malos. Y nadie en la vida es ni tan malo ni tan bueno, está jugando el juego. Entonces, de eso es algo más profundo, pues. Ya, Puedo darte mi opinión, César, por de supuesto, lo que yo he visto Cristina. que le funciona a mis clientes para activar Ujú. esa intuición. Sí. Mira, estar presentes, estar observando tu mente, estar observando tus emociones, ¿Qué llamas, porque son cosas muy perdón, qué sutiles. llamas estar presente? Observar lo que piensas. Ujú.
ser el observador de tus pensamientos. Es como Tom y Jerry. Tom está esperando que Jerry salga del huequito, ¿verdad? Ujú. Es como, ¿qué es el próximo pensamiento que voy a tener? Cuando Jerry salga del huequito en los cartoons, ¿cuál es el siguiente pensamiento que tengo? Es empezar a observar los pensamientos cuando surgen. Simplemente, mira qué interesante lo que pensó Cristina. Mira qué interesante lo que acabo de pensar. Es como una disociación del personaje, César Miguel. Cuando tú te puedes ver como si fueras un dron por encima de ti y decir, mira lo que César Miguel piensa. Ese no eres tú. Cuando tú te mueras y te vayas a este plano, bueno, habrás dejado mucha conciencia en este planeta y esa energía tú te la vas a llevar, ¿verdad? Pero tú no eres ese personaje, César Miguel. Tú eres conciencia en amor y movimiento que está dando una información valiosa al mundo. Entonces, tú no eres ese personaje, pero tú puedes ver qué piensa César Miguel cuando está estresado, cuando tiene miedo, cuando tiene estrés, cuando no sabe qué va a decir en un programa o cuando sí lo sabe todo al final. No importa. Lo importante es que tú te puedes observar y decir, yo no soy esos pensamientos y yo no soy esas emociones. Y Ujú. cuando tú te disocias de eso y no lo padeces, el personaje, entonces puedes empezar a ver, a sentir la información. Te empieza a llegar ideas que antes no te llegaban. Todo problema tiene una solución. Hasta este de no tener supuestamente la conexión con el campo de la conciencia. Es una creencia. La primera creencia que tenemos que soltar es, yo no soy capaz de ser como Chris, o de ser como Marvel, o de ser como la tarotista, o la astróloga, o la... Todos tenemos este sexto sentido. Todos tenemos este sexto sentido, pero tenemos que desarrollarlo. Es como un músculo. ¿Ok? Muy, Yo no puedo ver a alguien en el gimnasio oye, qué bellos los músculos de esa persona si yo no veo el músculo y no entreno el músculo. Es lo mismo. La intuición es un músculo que se entrena. ¿Ok? ujú. Yo lo he ido entrenando. Yo después que me hice maestra Reiki, bueno, me volví mucho más intuitiva, mucho más perceptiva de lo extrasensorial. Antes de eso era más abogada, más racional, pero fui abriendo mi hemisferio derecho del cerebro, ¿verdad? Y entonces fui conociendo cosas que antes no había visto ni había experimentado. Me Pero eso llama, se experimenta, eso no te lo puedo explicar. O me sea, es llama un mucho saber. la atención. Tú eres abogado y ejerciste como abogado y ejerces como abogado, Sí, y Marvel es ingeniero químico y ejerce como tal. Dijiste, Cristina, en un momento que era sanadora. ¿Qué es eso? sí, sí. Mira, yo me veo como sanadora en el momento en que yo me volví maestra Reiki. Yo estudié el Reiki, yo ¿Qué estaba es, qué tomando el es, Bar Exam de Washington. qué es maestra Reiki? El Reiki es una sanación japonesa donde se usa la energía para abrir los centros energéticos del cuerpo. Es como una imposición de manos con energía, ¿ok? Mm, Yo estudié eso porque cuando yo iba a tomar el Bar Exam de Washington, ujú. me dio una crisis de estrés el día antes del examen. Yo había estudiado 8 meses para ese examen, para ser abogado en Estados Unidos. Y después de 8 meses de estrés, se me colapsó, o sea, me dio estrés, me dio un dolor en gastritis horrible. Y vino un maestro Reiki a mi casa y me dio energía, se me quitó el dolor en 5 minutos. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí fue que dije, voy a estudiar esto. Y lo estudié por 4 años. Y ahí, cuando yo abrí mis centros energéticos, la energía que te atraviesa, ¿verdad? Que está en constante movimiento a través de tu cuerpo, se abrieron los canales de la intuición. Entonces, Mm. yo ahí me volví mucho más intuitiva, más sensible, más conectadita, veía más cosas en los sueños, sabía más cosas cuando tenía el paciente en la camilla que le estaba poniendo energía. Me empezó a fluir más información a través de mí, porque yo me abrí, como dice Maribel, a recibir esa información. Y cuando tú das, recibes. Cuando tú das, recibes siempre. Eso es un servicio. Yo doy amor, recibo amor. Yo doy una sonrisa, recibo algo a cambio. Siempre hay una interconexión, un entrelazamiento con el que tengo al frente. Ujú. Y si yo te doy algo, yo lo voy a recibir de inmediato. Entonces yo daba Reiki con conciencia y yo recibía Qué, información. qué Y claro, interesante. perfecto. Sí, sí, sí. Qué interesante todo esto. Lamentablemente el tiempo se acabó. Y ahora es cuando a mí se me han acumulado preguntas. Te voy a dejar, Marvel, la palabra ya a manera de conclusión. Dale. Eh, Mira, ujú, dime. bueno, concluir es algo que no me gusta, no existe en mi realidad, Mm, porque perdemos la magia de la vida. Pero sí la pregunta. Me encanta que la gente se haga preguntas. Si yo pudiese ser 10% más perceptivo de lo que he sido ahora, ¿cuánto más podría recibir? mm, Si yo me abriera a más percepción, ¿cuántos mejores negocios podría hacer? Mejores alianzas, contactos, gozo, vida. Si yo me dedicara a no concluir nada y a no excluir, ni ser excluyente, ni concluir nada, ¿qué más podría recibir? Entonces, cuando te abres a la pregunta, allí es donde se abre espacios. Las personas que no se hacen preguntas no pueden abrir espacios,
O sea, no pueden recibir algo nuevo, no pueden saber lo que es magia, porque eso no se explica. O sea, eso no es con la Ujú. mente, eso es con la percepción, con el ser. Entonces, preguntas, háganse preguntas. ¿Qué tomaría que yo pudiese recibir diez Ya, por ciento más? muy Nada más bien. 10%. Bien, les agradezco inmensamente esta conversación que a mí me ha dejado realmente impactado, ¿no? Yo no me imaginaba hablar de todas estas cosas, pero está muy interesante. Maribel Méndez en Valencia, Venezuela, y Cristina Sorgi aquí en Miami. Cristina, Maribel, muchísimas gracias. Gracias, Pero, gracias por el espacio. Gracias, Marbel. Gracias. Gracias a ah, los dos. es un Bien, honor, ¿verdad? Un y honor estar aquí, así es. gracias. Luego de esta conversación, una pausa y al regreso hablamos de las elecciones en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral. Esto es En Conexión.